Somos mujeres, diseñadas con propósito, creadas para edificar, para amar, para dar vida. Fuimos llamadas por Dios para ser madres, esposas, amigas, consejeras, compañeras. Esta es una emisión más de Llamadas a Ser. ¡Bienvenidas! Hola, bienvenidas nuevamente a este espacio de Llamadas a Ser y continuamos con la serie de Llamadas a Ser Mujeres Reverentes y en el tema de hoy estaremos viendo lo que es ser una mujer pura, una mujer casta. Y bueno, quiero que comencemos primero describiendo qué significa esto de ser una mujer casta, de dónde proviene esta palabra. Y bueno, quiero que sepas que la palabra griega traducida como ser pura en Tito 2 es agnos. Agnos significa ser libre de contaminación, apartada, santa, sagrada, pura, libre de pecado e inocente. Y bueno, como sabemos, cuando dice libre de pecado no se refiere a que no cometa ningún pecado, porque no existe alguien así, sin pecado totalmente, hablando de perfección. Solamente Dios, solamente Cristo. Sin embargo, cuando dice libre de pecado, se refiere a estar libre de la impureza, que es el tema que vamos a abordar hoy. Y bueno, vamos a comenzar hablando acerca de qué áreas abarcan lo que es la pureza en la mujer, porque de entrada muchas veces nos es muy familiar y en la mayoría de las veces asociamos el término pureza únicamente y exclusivamente al ámbito sexual, pero vamos a ver que la pureza en la mujer no solamente abarca el ámbito sexual, sino abarca muchas otras áreas que vamos a estar hoy analizando. Y bueno, efectivamente abarca el área sexual. En cuanto al área sexual o de tipo sexual, vemos en la palabra de Dios en 1 de Corintios del capítulo 6 del versículo 19 y 20, que Dios nos habla y nos explica que nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? En primer lugar, porque fuimos compradas a un alto precio. Cristo pagó nada más y nada menos que con su sangre por nosotros. De manera que ahora nuestro cuerpo viene a ser una posesión adquirida por Él y Dios, por lo tanto, nos exhorta y nos hace la invitación y el recordatorio de que nuestro cuerpo ahora le pertenece y Él habita en este cuerpo. Nuestro cuerpo viene a ser templo de su Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de mantener este templo puro y cuidado y llevándolo a hacer lo que Dios quiere que hagamos, el propósito por el cual Dios nos ha creado, que es darle la gloria en todo lo que hagamos. Así que en el área sexual, todo lo que hagamos referente a esto es para darle la gloria. Y una manera en el área sexual de darle la gloria a Dios es teniendo relaciones sexuales como Él las ha determinado. Y es en el matrimonio y de una forma bíblica, de una manera correcta, de una manera también pura, porque inclusive en Hebreos nos insta a que el hecho en el matrimonio debe ser honroso y sin mancha, sin pecado. Así que esa es una de las áreas. La siguiente área que vamos a ver es la pureza de pensamiento. Sí, tenemos que ser puras en nuestro pensamiento. Aquí entran todos los malos pensamientos y algo muy común que podemos ver, y es una línea muy sutil y que a veces no distinguimos que sea un área impura, es la suspicacia. Hay muchas personas que se la pasan sospechando de los demás, que siempre están dudando, siempre están pensando mal acerca del otro, y eso se llama ser suspicaz. Eso es ser impura. Otra mal pensamiento es el prejuicio. Los prejuicios que a veces nos forjamos en contra de las otras personas, aún sin haberlas conocido primero. Todos esos malos pensamientos también son una manera de estar siendo mujeres impuras. ¿Y qué vemos en la palabra de Dios? En Filipenses 4:8 nos invita a hacer todo lo opuesto, y aquí nos dice que debemos de estar pensando continuamente en todo lo puro, todo lo honesto, lo justo, lo verdadero, lo amable, lo que es de buen nombre, es decir, las cosas buenas, en las virtudes
en las cosas que son dignas de alabanza, y dice aquí el apóstol Pablo, en esto piensen, en esto piensen. Y sabes, una manera de mantenernos puras de pensamiento es precisamente llevando a cabo esto que nos dice Dios a través del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, es estar ocupando mi mente con pensamientos no solamente positivos, sino pensamientos que agradan a Dios. Porque si yo estoy llenando mi mente de esos pensamientos buenos, de esos pensamientos santos, entonces no va a haber cabida para los malos pensamientos. Vamos a pasar al siguiente punto, que es ser puras de corazón. Aquí entran los sentimientos y las emociones que son pecaminosas, como por ejemplo el odio, la envidia, los deseos de venganza, la avaricia, la sensualidad o la coquetería, que en esta área, esta sensualidad o coquetería, aunque es algo que nace en el corazón, como una emoción o como un sentimiento, va a dar a luz o está ligada a nuestra manera de hablar, de vestir o de actuar provocativamente. Entonces, todos estos características que hemos mencionado son parte de ser una mujer impura en nuestro corazón. Y sabes, son cosas que a veces pasan muy desapercibidas porque no son evidentes o no son notorias a las demás personas. Son cosas que están ahí muy profundas, muy secretas, pero sabes, Dios sí las ve. Y nosotras necesitamos continuamente por eso pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón, y nosotras mismas también hacer un análisis introspectivo a la luz de la palabra de Dios para ver si estamos incurriendo en uno de estos pecados, incurriendo en una de estas impurezas. Pero hay esperanza porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:11 y nombra en el versículo 10 una lista de varios pecados, inclusive, como te mencionaba, que surgen en el corazón. Pero en el versículo 11 me gustaría leerte porque es una gloriosa esperanza que dice: esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados. Vimos que santa quiere decir pura también. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esto tal vez éramos algunas antes, pero si tú hoy has depositado toda tu fe en el Señor Jesús como tu único Señor y Salvador, hay esperanza porque tú ya has sido lavada, tú ya has sido santificada, apartada para Dios, y estás en un proceso de pureza progresiva. Cuando habla que ya fuimos lavadas, automáticamente, no importa tu pasado, nosotras pasamos a ser puras, hablando posicionalmente. Tenemos una posición pura delante de Dios, pero también hay una pureza progresiva. ¿Sí? Esto es muy parecido a la santificación posicional y la santificación progresiva, en la que todo cristiano nos encontramos luchando y combatiendo día con día. Así que hay esperanza. Nosotros éramos tal vez eso, pero ahora Dios quiere seguirnos lavando. Él ya nos ha justificado y solamente es cuestión de poner en práctica lo que su palabra nos dice. El siguiente punto es ser puras de palabra. Ay, qué difícil, ¿verdad? Cuando hablábamos también de la prudencia, o cuando hablábamos en episodios pasados de que una mujer reverente es aquella mujer no calumniadora. Entonces, esto está muy ligado a ser puras de palabra, está muy ligado a esos episodios pasados, porque sabes, el ser pura de palabra efectivamente se refiere a no ser calumniadoras, a no ser mujeres chismosas, pero sabes, también a ser mujeres que no usan las malas palabras, a no ser maldicientes, a no estar continuamente en las charlas de doble sentido, estar promoviendo eso, o pláticas insanas, tanto con las personas del mismo sexo, pero sobre todo también con personas del sexo opuesto. Hoy en día esto desgraciadamente está viéndose mucho, con mucha regularidad. Las mujeres están teniendo pláticas insanas con los hombres, y no solamente de manera presencial. Gracias a las redes sociales esto se presta mucho, y lo están haciendo de manera
privada por las redes sociales, y esto también es demasiado pecaminoso. Y como te decía, son pecados que muchas veces pasan desapercibidos a los demás, pero es algo que Dios sí está viendo. Dios no puede ser burlado, y Dios necesita hoy más que nunca mujeres que se mantengan puras en toda la extensión de la palabra, en todas estas características que estamos abordando. Y bueno, aquí en cuanto a pureza de palabra, Efesios 5 nos insta a que como pueblo de Dios nosotros ya ni siquiera hablemos de palabra. Ya no se diga practicarlos, que ni siquiera hablemos de pecados sexuales ni de indecencias, que nuestras pláticas no estén llenas de esas ambiciones exageradas, que no digamos malas palabras ni pláticas tontas o vanas, que no hablemos vulgaridades. Dice, pues eso no es correcto, más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Y esta es la traducción lenguaje actual, me gusta mucho porque está muy explícita. Y bueno, Dios dice que estas cosas, estas prácticas son tan malas como adorar a un ídolo. Entonces, hoy Dios nos invita a mantenernos puras de palabra, cuidar nuestra forma de hablar también. La última parte que quiero platicarte es la pureza de fe. También en la fe somos llamadas por Dios a ser puras. ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo le escribe en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, le dice a que tenga una fe no fingida. Una fe pura es esa fe no fingida, esa fe auténtica, esa fe que va creciendo por medio del Señor Jesús, por medio de su palabra, con una motivación sana, con una motivación centrada en Cristo. Él quiere ir quitando todo lo que estorbe a que esa fe vaya creciendo, a que esa fe aumente y sea testimonio para su obra. Así que hoy, si tú estás escuchando este programa, es de vital importancia que si tú has visto que has incurrido en este pecado de impureza en cualquiera de estas áreas que te mencioné, o en todas, inclusive tal vez, es de vital importancia que si tú eres una mujer temerosa de Dios, que yo sé que lo eres, nos arrepintamos de cualquier mal de los que con anterioridad hemos estado describiendo. Y quiero que sepas que estos hábitos pecaminosos son por lo general difíciles de romper, pero no escapan a la gracia de Dios, no escapan al poder de Dios. Si nosotros nos depositamos y nos abandonamos al poder de Dios, Él puede hacer esa obra en nosotras y Él puede hacer que vayamos creciendo en pureza. Quiero que sepas también que este es un tema que por lo general nosotras creemos que solamente los hombres batallan en esta área, en la pureza. Porque, como te decía al inicio del programa, pensamos o limitamos el ámbito de la pureza a el área sexual. Y por eso es que pensamos que solo los hombres son llamados a cambiar estas cuestiones. Sin embargo, vemos que esta instrucción claramente la da el apóstol Pablo a Tito para que se la dé a las mujeres, para que corrigiera todas esas cosas que le dice que estaban deficientes en Creta. ¿Y por qué creemos que exhorta a la mujer también en este pecado? Bueno, porque la realidad es que desde esos tiempos hasta el día de hoy, mucho más hoy en día, la mujer no está exenta de caer en este pecado. Como te decía, hoy en día hay mujeres que también son adictas a la pornografía, hay mujeres que son mujeres lascivas, mujeres coquetas, mujeres que están provocando también y les gusta provocar a los hombres. Hay mujeres que caen en la falta de pureza de palabras, hay mujeres que también practican una fe fingida, que fingen ser cristianas, tal vez por encajar en un lugar, tal vez porque les gusta vivir de apariencias, porque buscan una aceptación en las personas, están buscando esa identidad, en ser aceptadas, en ser admiradas. Pero cuando nosotras entendemos que esa aceptación solamente la podemos encontrar en Cristo, que nuestro valor solamente se centra en lo que Él hizo por Él, a nuestro favor, y abrazamos nuestro diseño con amor y obedecemos con
con paciencia y con sumisión todos estos preceptos y mandatos que el Señor nos da, porque es bueno y porque busca nuestro bien, entonces podremos ser mujeres que reflejan el carácter de Dios, y no solo eso, sino que viven vidas plenas y satisfechas. En Romanos 13, por último, nos dice que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Una de las armas más poderosas que nosotros podemos utilizar, y aquí nos lo está dando el consejo en Romanos, para vencer la falta de pureza en nuestras vidas, es no proveyendo para los deseos de nuestra carne. ¿Cómo podemos proveer para los deseos de nuestra carne? Si tú estás batallando en el área sexual, bueno, una manera de proveer es estar viendo películas, estar leyendo libros, estar teniendo pláticas insanas, todo lo que tenga que ver con la impureza sexual. Así que cuando tú haces eso, tú estás alimentando los deseos de la carne, no los estás crucificando. La manera de hacer que esos deseos carnales mueran de hambre y terminen siendo clavados en la cruz es no proveyendo para que esos crezcan. Y la forma de no proveerlos y matarlos de hambre, por así decirlos, es todo lo contrario, proveer alimento al espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ¿cómo hago, Anet? Ya me di cuenta que he caído en este pecado, que he incurrido en uno, en varios o en todos y quiero salir de ahí. ¿Cómo podemos aplicar la pureza a nuestra vida e ir creciendo en este estilo de vida? Bueno, por medio de las disciplinas espirituales. Te mencionaba, debemos hacer morir, como dice también Colosenses, lo terrenal en nosotros. Hacer morir los deseos carnales, no proveas para ellos, no veas, no escuches, no hables, nada que tenga que ver con esos malos deseos o con esos deseos insanos, sino todo lo contrario. Llena tu mente por medio de la oración, llena tu mente leyendo y meditando la palabra de Dios, especialmente aquellos pasajes, como algunos que te acabo de dar, que hablan acerca de estos temas. Otra importante disciplina espiritual y que mismo Pablo le encarga a Tito, es teniendo mujeres o rodeándonos de mujeres mayores, piadosas, que nos acompañen en esta carrera de la fe, que nos acompañen en esta lucha, en esta búsqueda de pureza y nos instruyan por medio de su experiencia, sus consejos y sobre todo de la palabra de Dios. Otra disciplina espiritual muy importante que muchas veces es muy olvidada y descuidada es el ayuno. Debemos ayunar por esta debilidad, por esta área de nuestra vida, para que por medio del ayuno, junto con la oración, junto con la consejería de mujeres piadosas y junto con la palabra de Dios, podamos hacer morir estos deseos insanos. Y última es tener una rendición de cuentas. Nosotros con esas mujeres mayores que nos estén mentoreando, pastoreando, podemos tener esa rendición de cuentas, estarles diciendo nuestras luchas para que nos apoyen en oración. Podemos contarle las dudas que tengamos. Muchas veces hacemos cosas porque no sabemos si es bueno o es malo. A veces tenemos dudas, hay áreas grises a veces que la palabra de Dios no es precisamente clara en eso. No dice sí o no, y se necesita más sabiduría y más conocimiento profundo de la palabra de Dios para poder saber tomar una decisión correcta. Y por eso es necesario que esas mujeres mayores que nosotras, y no precisamente mayores en edad, sino mayores ya en experiencia espiritual, que ya llevan recorrido más la carrera de la fe, nos puedan ayudar a salir de estas dudas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que este tema haya sido de edificación para tu vida, como lo fue la mía. Te pido de favor que si te gustó este video, des like, compartas, te suscribas a nuestro canal y cualquier duda o comentario son bienvenidos. Estamos para servirte y espero que estés aquí el próximo viernes. Hasta pronto. Esto fue Llamadas a Ser. Por hoy nos despedimos.
Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para ti y esperamos contar contigo en nuestra siguiente emisión. Dios te bendiga.